Hola GX, qué bueno verte en esta transmisión. Recibe un abrazo de toda la familia Tabernáculo de Dios, pero comenta en el en vivo, queremos conocerte, sé bienvenido. Cuidándose del frío, porque ya acabó. El Team Calor puede estar feliz a partir de marzo. Entonces, estamos iniciando un nuevo mes y casualmente estamos iniciando una nueva serie, ¿verdad? Esta serie está ahí, se llama Huye, ¿verdad? Huye. Hay una película, ¿no? Muy famosa ahí que se llama Huye. No tiene nada que ver con la película, pero está buena. Ahí si la quieren ver. Pero este tema lo queríamos abordar con los jóvenes, ¿verdad? Y tiene que ver con las pasiones juveniles. Y todo mundo, desde el más pequeño hasta el más anciano, está sujeto a pasiones, ¿verdad? Pero los jóvenes están sujetos a pasiones y con la menor cantidad de experiencia posible. Tal vez el niño está sujeto a deseos, sujeto a gustos, pero el joven ya está sujeto a pasiones. También el adulto, pero la madurez y la experiencia a veces tienen más herramientas para poder salir adelante o no. En cambio el joven ya está sujeto a deseos y le falta experiencia. Qué bueno que tenemos estos espacios, jóvenes, para poder prepararnos para cuando venga esa tentación, ese peligro, ¿verdad? Estamos iniciando entonces esta serie. Yo les pido o les digo, miren, Dios no se quiere pelear por tu atención. O sea, Dios no va a ser mañoso, digamos, como el algoritmo de las redes sociales, que de alguna manera quieren tu atención sí o sí, ¿verdad? Y van a buscar la manera de que la tengas. Entonces Dios no va a hacer trampas para tener tu atención. Él dice, yo nomás di la vida por ti y si quieres hacerme caso, adelante, ¿no? Y les pido que en este tiempo, en esta media hora, un poco más, un poco menos que duremos, le pongamos atención no a mí, sino a la palabra, ¿no? de Dios y el consejo para sus vidas. Entonces, si me apoyan, vamos a orar y decimos, Señor, gracias por esta mañana, por esta noche, Señor. Gracias por este servicio de jóvenes que nos permites una vez más poder encabezar, Dios mío, una vez más poder compartir con tu juventud de Palenque, Señor, de Tabernáculo de Dios. Yo te pido, Señor, que en esta noche abras nuestro entendimiento, Señor, que escuchemos la palabra con atención, Dios mío, con reverencia, Dios amado, y con una actitud, Padre Santo, de que podamos recibir, Padre bendito, de ti lo que tienes para decirnos. Espíritu Santo, te pido que redargullas los corazones de los jóvenes, Señor, para que estén preparados, Señor, porque los días malos vienen, Señor, y si no estamos preparados podemos caer, Dios amado. Yo te pido, Señor, que guíes mi vida para poder predicar lo que tú quieres decir esta noche a tus jóvenes, Señor. Te damos gracias en nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Bueno, entonces la serie se llama Huye, ¿verdad? ¿Y en qué nos basamos? En la historia de José. ¿Alguien conoce quién fue José? Un solo José, no doble. José es otra persona. José bíblico, sí lo conocemos, ¿verdad? Entonces, resulta que José era bien parecido,
era puesto, ¿verdad? Tenía buen carácter, era responsable, ¿verdad? Entonces, ganaba el favor y la gracia de la gente a donde quiera que iba. Y entonces en una ocasión, la esposa de su patrón, pues se le hizo guapo ahí José, y le dijo: oye José, te quiero para algo más, ¿verdad? Tomó su ropa, tomó la ropa de José, algo así como novela coreana, ¿verdad? Lo jaló, el tiempo se detuvo, se escuchó una canción de fondo, y José, ¿qué hizo? Dice la palabra, no dice que negoció con la esposa de Potifar, no dice que le digo, mira, es que reflexiona, es que, no le hice entrar en razón. Él también era hombre, estaba de alguna manera libre, él estaba soltero, pero tenía temor de Dios. Algo pasaba dentro de José, y antes de que sucumbiera, ¿qué hizo? Dice la palabra que huyó, ¿verdad? Huyó de ahí, no se detuvo y no contuvo la tentación. Entonces, de eso se trata esta serie. Hay que huir. Tú te conoces, tú sabes qué onda, y a veces por hacernos el valiente nos quedamos y caemos, ¿verdad? De hecho, aquí anoté diferentes tipos y dice, ¿quién eres tú frente al pecado, verdad? ¿Quién eres tú frente al pecado? Cuando viene la tentación, ¿quién eres? Puse 3 tipos, ¿no? El valiente es aquel que dice, no, pues yo estoy firme, yo puedo estar en un antro, ¿verdad? Sin necesidad de tomar, yo puedo estar en un lugar de mala muerte sin ver, cuando pasen esas cosas me tapo los ojos, ¿verdad? Yo puedo estar en un círculo social donde todos fuman o toman y ni siquiera me va a mover porque yo soy. Entonces, el valiente es peligroso porque se olvida de que es un ser humano, ¿verdad? Y las pasiones están dentro de él. Por ahí dicen que la ocasión hace al ladrón, ¿verdad? También la ocasión hace al pecador. Dice la palabra que aquel que crea estar firme, vigile porque no caiga. Yo sé que hay algunos que tienen una relación muy bonita con Dios, ¿verdad? Entonces, no la echemos a perder por hacernos el valiente, ¿verdad? También hay ya parejas, ya personas casadas, no nos hagamos los valientes. No, es que yo amo mucho a mi esposa, es que yo aquí, yo allá, ok. Incluso así, no te quedes a solas en un lugar con una persona con la que no debes estar, ¿verdad? No te mensajes a altas horas con una persona que no es tu esposa, ¿verdad? Tenemos que ser muy precavidos con eso. Entonces, no nos hagamos los valientes. Otro tipo de persona que detecté por ahí es el curioso, ¿verdad? Jorge el curioso. Aquel que ciertos pecados le llaman la atención y el pecado no viene a él, sino que él o ella va hacia el pecado a ver qué se siente, a ver qué pasa. Últimamente, por ahí hay un argumento todo rancio que dice que la Biblia no habla, no voy a decir el nombre de las drogas, ¿verdad? Porque nos pueden desmonetizar por ahí. Pero la Biblia dice, no habla de esta droga, no habla de esta, ni siquiera de esta. Entonces, la Biblia no menciona eso, entonces no está prohibido. Por favor, o sea, cada cierto tiempo crean nuevos estupefacientes, ¿verdad? Obviamente la Biblia no iba a estar contemplando todos, aún antes de que los crearan, aunque sí sabía Dios que iban a ser creados, ¿verdad? La Biblia habla de las sustancias adictivas en ese momento. En esa época cultural, las sustancias adictivas eran el vino. Y el vino es cosa de niños para las sustancias que hay al día de hoy. Entonces, el vino podía ser adictivo en cierta medida. Incluso, Pablo le recomienda a Timoteo que se tome un vasito porque tiene un problema intestinal. Dice la Biblia, tómate un vasito en ayunas, algo así, ¿verdad?
era intestinal, pero sabían también que el vino en exceso causaba adicción y causaba que te perdieras, te emborracharas, pues. Ahora, hay sustancias que el día de hoy existen y que no estaban en tiempos bíblicos, que ni siquiera un traguito, que no son, tan siquiera el vino tenía sus propiedades tal vez medicinales en aquel entonces. Hoy hay sustancias que no tienen ninguna propiedad medicinal, solo tienen propiedades adictivas y que te enganchan desde la primera. Estaba viendo el porcentaje de enganche de ciertas drogas, que no quiero mencionarlas, ¿verdad? Pero cada vez son más adictivas. Precisamente el problema que está teniendo Estados Unidos el día de hoy es con una sustancia que empieza con la F. Es un problema nacional. No sé si han visto los videos de las ciudades de los zombies, ¿verdad? Donde la gente de alguna manera consumió eso. ¿Y saben qué? Muchos lo consumieron inconscientemente. Es decir, no sabían que era eso. Pensaron que era otra cosa, ¿verdad? Más leve. Y el dealer, el que vende, lo que sea, les ofreció, les puso eso, les da eso, se los dan hasta en dulces o en otras cosas. Y de ahí se enganchan, ¿verdad? Y vemos las ciudades de los zombies con gente así como no sé si vieron el Chavo del Ocho, ¿verdad? Cuando le daba, bueno, ya es muy viejo eso, ¿verdad? Pero le daba la chiripiorca y se quedaba así todo engarrotado. Pues así hay gente, calles y calles de gente como zombie, ¿verdad? Y es un problema de salud nacional en Estados Unidos y que ya está en México. De hecho, en México se produce mucho de eso, ¿verdad? Sin embargo, aún no son, la mayoría de los mexicanos no son consumidores activos como en Estados Unidos. Entonces, a veces, ¿por qué tenemos que ser curiosos? Decía alguien, me contaba, que le dieron un panquecito, ¿verdad? Pensando que era panquecito y no tenía precisamente vainilla adentro, ¿verdad? Entonces, es peligroso porque ni siquiera sabemos quién nos quiere estar haciendo caer, ¿verdad? Y las sustancias hoy en día son bastante adictivas. Entonces, no hay que ser curiosos. ¿Qué necesidad tenemos? También tenemos, o pienso que está el escéptico. El escéptico dice, este pensamiento que a mí se me hace tan para azotarle la cabeza, decir, ¿cómo voy a saber que algo está mal si no lo pruebo? Es que tú lo dices porque ya lo viviste, pero yo no lo he vivido, necesito vivirlo para saber si está bien o está mal. Entonces, ese pensamiento lo apliquemos en todo. ¿Cómo voy a saber que está mal ser infiel si no lo he sido, verdad? ¿Cómo voy a saber que está mal pegarle a tu esposa si no le he pegado, verdad? ¿Cómo saber si está mal el divorcio si no me he divorciado? Por favor. O sea, no tiene sustento. Y hay gente que dice, ¿cómo voy a saber que esto está mal si no lo pruebo? ¿Verdad? ¿Cómo voy a saber que ir a esto y las fiestas y aquí y allá y si no lo vivo yo? Es que tú ya lo viviste. Entonces, ¿qué necesidad tenemos de vivir algo que sabemos que está mal? No mires a las personas el hoy en día. O sea, ves a tu amigo, ves a un compañero de escuela o trabajo y parece que no le va mal, ¿verdad? Y hace muchas cosas. No mires el hoy, mira a futuro. ¿Cómo vas a ver a futuro? Tal vez no en él, en otras personas. Cuando yo estaba en la prepa, podía ver mucha gente que tomaba, que fumaba, vivía una vida muy promiscua, ¿verdad? Y llegué a sentir coraje de que yo no podía. Y no podía porque no me dejaba el Espíritu Santo pecar a gusto. Y le he comentado tantas veces, ¿por qué ellos lo hacen y se sienten tan felices? Y yo cuando trato de hacerlo, me siento tan mal conmigo mismo. El hecho es que yo, voy a decir como una serie, yo ya viví eso, yo ya pasé esos juegos, ¿verdad?
Ya estuve ahí, alto le voy a decir. Yo ya estuve ahí y esa gente no tuvo un buen final. Bueno, no tiene un buen presente hoy en día. Vale la pena contenerse, huir de esas pasiones. Y yo no siempre huí de esas pasiones y las consecuencias las pagué y aún pago algunas, ¿verdad? Entonces, ¿qué otro tipo de persona hay? El José. Y ese es el que queremos sembrar en ustedes cuando tengan esa situación. ¿Qué edad tenía yo cuando consumí? Y quiero dejar claro, lo menciono porque luego dicen, pues si el hermano lo hizo, pues ¿por qué yo no? En mi época no había GX, ¿verdad? No había un culto de jóvenes cada semana. Empezabas a contar para la iglesia cuando empezabas a diezmar, ¿verdad? Desde de ahí para abajo éramos sillas ocupadas nada más. No importaban los jóvenes, no importaban los niños, ¿verdad? Y no había consejos para esto. O sea, había regaños y exhortación en general y todas las prédicas estaban dirigidas a los adultos. En base a ese contexto le digo que la primera vez que yo probé una gota de alcohol fue a mis 25, 24 años. Entonces, aquí hay muchísimos, la mayoría está debajo de esa edad. Yo ya estaba grande cuando decidí voluntariamente, por curioso, por escéptico, probar, y fueron unos años feos, ¿verdad?, en mi vida. Entonces, vamos a ver en esta serie de Huye, cómo debemos de huir de esas pasiones juveniles. Entonces, el tema del día de hoy, como ya lo adelanté, es acerca de, se llama disolución, ¿verdad? Y tiene que ver con las sustancias, ¿verdad? Que hay muchísimas. Hay algunas legales, otras ilegales, pero todas causan una disolución de espíritu. Todas causan una división entre tú y Dios. El tema se llama disolución por ello, y es acerca de decirle no a todo aquello que sabes que te va a alejar de Dios. Por un momento quise ponerle no acepto, pero mi esposa no me dejó. Ya le pusimos disolución, ¿verdad? Entonces, ¿cuál es la base bíblica de esto? Efesios 5:18, si me apoyan. Efesios 5:18. Y dice, no os embriaguéis con vino. Pausa. Era la sustancia adictiva en ese contexto social e histórico. El hecho de que no aparezca la sustancia con M, con F, con lo que quieras, no significa que Dios no lo prohíba, sino que no existía en ese momento. Alguien dice, es que la Biblia está mal porque no menciona los dinosaurios. O sea, por favor, la palabra dinosaurio fue inventada en 1900 y algo. ¿Cómo va a estar en la Biblia? O sea, no existe, hay cosas que no existían antes, por eso no son mencionadas, ¿verdad? Entonces, pero es la sustancia adictiva. Entonces, no te embriagues con vino. Lo trasladamos al día de hoy. No te embriagues con X licor, marca. Con X sustancia, ¿verdad? En la cual hay disolución de espíritu. Antes bien sed llenos del espíritu, ¿verdad? ¿Y qué es disolución? Disolución es un desperdicio, es un desenfreno, es pérdida de control. Implica que te vas a deshacer de lo moral y espiritualmente que hay dentro de ti. No sé
si alguien ha visto personas que disvarían y hacen cosas que sobrias no harían, ¿verdad? En sus 5 sentidos no harían. ¿Por qué? Porque tú tienes un límite moral de lo aceptable y de lo no aceptable. Tú tienes un límite espiritual de lo aceptable y de lo no aceptable. Tú tienes hasta aquí, ya no voy a hacer nada porque tu moral no te deja, porque tu espiritualidad no te deja. ¿Qué hace cualquier sustancia de esas? Extiende tus límites morales y extiende tus límites espirituales. Hay disolución de espíritu y terminas haciendo aquello que sobrio en tus 5 sentidos no harías, ¿verdad? Entonces, no tenemos permitido ni aconsejado probar, ya sea por curioso, ya sea por valiente, ya sea por escéptico, no está recomendable para nadie, ¿verdad? Porque la disolución de espíritu nos hace llegar a cosas que nos traen consecuencias tristes y amargas para nuestra vida. Entonces, nos dice la palabra que seamos llenos, antes de eso, seamos llenos del Espíritu Santo. Las sustancias, ¿verdad? Cualquier tipo de sustancia, te deja vacío moralmente, espiritualmente, almáticamente vacío. El Espíritu siempre te va a llenar, siempre, siempre. Si hay una dependencia que vale la pena, es la del Espíritu Santo, ¿verdad? Es la única que vale la pena porque es una dependencia que te llena y no te quita y no te resta, ¿verdad? Sino que te suma. Vamos a Romanos 13, 1 y 2. Por la razón más simple por la que no deberías caer en el juego de Satanás, ¿verdad? Y dice, sométanse a toda persona, a las autoridades superiores, porque no hay autoridad sino de parte de Dios, y las que hay por Dios han sido establecidas. De modo que quien se opone a la autoridad, a lo establecido por Dios resiste, y los que resisten acarrean condenación para sí mismo. La razón más simple y llana que podemos ver para no caer en esas sustancias es porque está prohibido, porque es ilegal. Decía un chiste, creo que sea real, ¿no? Decía un chiste que alguien quería encontrar ciertas drogas, ¿no? Y decía, ¿dónde? No, pues en cualquier primaria pública. ¿Por qué? Porque en las escuelas hoy en día, ya sea ni siquiera pública, cualquier escuela, ustedes son estudiantes. En mi época había 2 o 3 que le entraban en la prepa, ¿no? Le pregunté a mi sobrino, que está en primer semestre de universidad, como cuántos de su salón consumen. Dice que es un salón como de 30 y que como 15 consumen. Entonces, a mí se me hizo una estadística fuerte. Y no estoy hablando de alcohol, sino otro tipo de sustancias. Porque alcohol dice todos, o sea, alcohol todos, tal vez 1 o 2 no. Y fuman también cigarro. Pero otro tipo de sustancias más fuertes como 15. Y yo, ¿en serio? Sí, así son todos. Y si vamos por facultades, están peores otras facultades, ¿no? Entonces, es cada día más normalizado, más común, ¿verdad? Que podamos caer y ser víctimas y después victimarios de este tipo de sustancias. Y principalmente, así básico, no, ¿por qué? Porque es ilegal. Ilegal. Yo recuerdo un amigo de esos que te cuento, que decía que una vez en un pasón, él iba caminando con su mochila y cuando estás bajo los influjos de eso, estás paranoico, o sea, no estás en tus 5 sentidos. Iba caminando con su mochila y dice que una patrulla pasó al lado y él soltó la mochila y salió corriendo. O sea, ni siquiera le estaban nada, ni iban por él, soltó la mochila, salió corriendo, pues obviamente
fueron tras él. ¿Qué tienes? Lo vieron, buscaron la mochila y obviamente tenía y lo metieron unos 2 días o algo así para que pagara una fianza. Porque de verdad ya hay algo que no está bien, ¿verdad? En la cabeza. Yo recuerdo, hay un familiar que, y es que a veces está el consejo, pero el joven muchas veces peca de insolente, es decir, a mí no va a pasar, pues ¿qué va a decir, hermano? Esa es mi época, o sea, yo ya sé, ya sabemos cómo, no me va a pasar. Entonces, un familiar cercano, ¿verdad? Una vez estaba en su casa, entro a YouTube y quiero buscar un video X ahí en su casa y en su buscador, los que tienen YouTube saben que en el buscador aparecen, tú pones una letra y aparecen búsquedas pasadas, ¿no? Y en el buscador aparecía cómo enrollar un cigarrito de no sé qué. ¿Qué tanto pega un cigarrito? O sea, y yo dije, le hablé y le dije, oye, mira, creo que tienes que tener cuidado con eso. Lo que le estoy diciendo hoy, más o menos en versión resumida, le dije, te quiero y te puede causar problemas. No, es que un amigo vino y buscó ahí de verdad, le dije que no sé qué. Bueno, yo te estoy diciendo, ese es el consejo. No pasa nada. ¿Ok? A los 2 días, o creo que al siguiente día, nos enteramos que estaba detenido este familiar, que lo encontraron con un grupo de chavos consumiendo bajo un arbolito y llegó la patrulla, los vio y se los subió a todos. Si el consejo está a tiempo, pero la insolencia, la insensatez de muchos jóvenes dice, a mí no me va a pasar, ¿verdad? ¿Qué pasó? Pasó vergüenza, hizo sufrir a sus papás muchísimo, quedó manchado su historial. No sé si saben que hay algunos trabajos o algunos trabajos, o para aplicar a ciertas becas piden antecedentes no penales. Pues ya no tiene antecedentes no penales, ¿verdad? Entonces, seamos sensatos y escuchemos el consejo a tiempo. Juan 8:44, y es que el pecado siempre se va a disfrazar con una mentira. Dice, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre el diablo quieres hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira. De suyo habla porque él es mentiroso y padre de mentira. Y es que cualquiera de estas sustancias, no sé si han encontrado al tipo rasta ahí que de repente dice, no, pero esto es natural, hermano. O sea, ¿qué te pasa? Esto es bueno, esto es del natural bueno. También una roca es natural y te puedo matar con ella, ¿verdad? Entonces, se crean argumentos, no, esto es medicinal, no, esto es bueno, es peor la Coca-Cola que esto. O sea, de hecho sí es mala, ¿verdad? Pero de verdad que hay argumentos, porque esto se viste de mentira, ¿no? Se promueve la idea de que no hace tanto daño, ¿verdad? Y que, bueno, ¿qué me vas a decir tú si te estás pasado de kilos? También tú cuídate. O sea, ya empieza la agresión y el ataque, ¿no? ¿Por qué? Porque hay una mentira que está implantada en la cabeza de las personas. Y lo que empieza a normalizarse sutilmente se puede convertir en regla. En el salón donde está mi sobrino que les comento, son 15 entrando a la carrera, 15 de 35. ¿Qué te gusta? Tercer, cuarto semestre, ¿cuántos serán? O sea, no tiende a bajar, siempre tiende a subir porque hay un principio satánico
que ejerce en el pecado y en las adicciones, y es que ningún adicto quiere estar solo. Ningún adicto va a querer consumir solo. Siempre va a querer que alguien más consuma junto con él. Y les voy a decir un extra. Si fuese por puntos, digamos, un adicto que haga otra persona adicta gana 5 puntos. Pero un adicto que haga un cristiano adicto gana 100. Es decir, nosotros o ustedes son más atractivos para ser adictos. Es decir, hay un interés mayor en hacer caer al cristiano. Hay un interés, un deseo mayor en hacer caer a la cristiana. No es lo mismo que caiga que de por sí anda mal, que hacer caer al hijo del pastor, al hijo del líder, al que predica, al que toca la batería, al que toca la guitarra, ¿verdad? Al que sube sus historias de Cristo. Hay un deseo mayor por hacer caer ese tipo de personas. Ustedes son blancos, pero no son víctimas, de ninguna manera. No son pobrecitos, pero tienen que tener en cuenta que son el blanco predilecto de las personas. Satanás, dice la Biblia, que cayó y dice que no se fue solo. Dice, no me voy solo. Es un principio que está desde los tiempos más antiguos y es: me llevo a la tercera parte de los ángeles conmigo. Y ese principio actúa hasta el día de hoy. Ninguna persona que esté en un pecado se quiere estar sola. Entonces, tengan cuidado. De repente sientes que cierto grupo es más amable contigo, te empieza a jalar, empieza a andar contigo. Ten cuidado. Míralo con ojos de duda. ¿Por qué? ¿Por qué está pasando esto? Yo recuerdo claramente, nunca probé estos cigarritos forjados a mano, artesanales, nunca los probé, pero recuerdo mucho que en la prepa ya tengo anécdotas para tirar al aire, ¿no? O sea, tengo la experiencia desde el niño malo y luego ser el niño bueno también, pero recuerdo mucho que en la prepa estábamos en un círculo, no entremos a clases, no sé qué. Uno queriendo caer bien y encajar, pues ahí va. Y de repente en el grupo sacan un papelito y empiezan a hacer cosas que no deberían. Y fuma uno, fuma otro, y en un círculo, y nadie decía no. Y me tocaba a mí. ¿Sabes qué? Me puse pálido, me puse nervioso. ¿Qué van a decir? ¿Se van a burlar de mí? Pero en ese momento decidí levantarme y salir. O sea, porque ya venía el círculo. Pero cuando uno quiere encajar o cuando uno es curioso, pues yo también. Y sigue rondando. Y ya echaste a perder tu testimonio, ya tienes peligro a volver a recaer en eso, ¿verdad? Entonces, no nos mantengamos en esos círculos sociales, mejor huyamos, ¿verdad? No caigamos en la mentira del diablo, no. Hay gente que te va a dar 1000 argumentos es que me relaja más, me siento tranquilo, me ayuda con mi ansiedad. O sea, búscale el argumento que quieras. No hay forma, no hay manera en lo que esto pueda ser de alguna manera bueno. No hay situación en la que pueda ser bueno para ti. Mateo 6:24. Y vamos cerrando. Mateo 6:24. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o estimará a uno y menospreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Nadie puede servir a dos cosas.
Y es que toda sustancia adictiva tiene un principio, y es el principio de esclavitud. Cuando te domina una adicción, una sustancia, un hábito, eso se convierte en tu Señor. No puedes entregarle a Dios algo que no tienes, algo que no posees. No puedes entregarle tu voluntad a Dios cuando tu voluntad ya está dada a una sustancia. Necesitas un periodo de restauración. Necesitas un proceso largo de restauración si tu voluntad ya le pertenece a una sustancia. No se la puedes entregar a Dios así, porque no la tienes, ya no es tuya. ¿Me apoyas con...? Dios quiere todo de nosotros, no solo una parte. Dios quiere nuestra voluntad, nuestra alma, nuestro corazón para nuestro propio bien. Antes de que caigan, y sé que ya han tenido pruebas, y sé que van a tener pruebas. Como les repito, yo a los 24 años tuve esa prueba, ya había pasado con palomitas la mayoría, y a los 24 años tache. Y me llevó a extender mis límites morales y espirituales, de los cuales pues sí me avergüenzo, ¿verdad? Hay gente que no me va a creer, o que traté de predicarle en algún momento, tal vez no predicarle sino con tratar con mi ejemplo de vida y otras cosas acerca de Dios, y no me creen porque me conocieron en esa versión. O sea, mi testimonio se manchó para ellos, y yo ya cambié, ya es otra vida y lo que quieras, pero esa versión mía quedó en sus mentes. Entonces no puedo creerle a alguien que era así. Es la consecuencia que tengo, ¿verdad? Aquí tienen 16, 15, 14, 20, 18 años. Vas a pasar esas pruebas. Nunca estamos listos para no caer. Siempre debemos estar preparados. Nunca va a ser el porcentaje de caer, nunca va a ser cero. Aún al día de hoy, yo no me voy a hacer el valiente. Aún con una esposa, con hijos, predicándole a jóvenes, yo no soy capaz de estar en círculos sociales en los que se mueva alcohol o cierto tipo de cosas y decir yo no voy a caer. El porcentaje no es cero, siempre va a haber un porcentaje, porque mientras estamos en la carne siempre estamos sujetos a pasiones. Entonces, ¿qué necesidad de hacerme el valiente, de tener curiosidad? Mejor huyan de esas pasiones y de esos círculos sociales que te acercan. Entonces, veamos cómo está nuestro círculo social, ¿verdad? En algún momento hay que depurar, hay que alejarnos de ciertas personas para acercarnos más a Dios. A veces es necesario, y a veces es necesario acercarte a otras personas que te van a acercar más a Dios. Es que aquellos son más divertidos, me la paso mejor. Ok, ahorita tú estás viendo tu hoy, no ves ni tu mañana ni tu futuro. Dios te está dando el consejo no solo para tu vida de hoy ni para tu futuro, sino para tu eternidad. Por ahí les decía que tu amigo, tu compa, tu cuate,
tu pana, tiene un plan para ti saliendo de aquí de la iglesia. Tu mamá tiene un plan para ti, para toda tu vida. Pero Dios tiene un plan para ti para toda la eternidad. Entonces, pongamos las cosas en su justa medida y no nos dejemos influenciar más por los que tienen un plan para hoy o para dentro de una semana. Todo a su medida, todo a su lugar. Vamos a reflexionar entonces en qué estamos, en qué pasos andamos. Y si es necesario cambiar el rumbo que llevábamos y regresar, lo hagamos. Alguien me decía hoy que perdió 2 años tal vez de estudio. Yo decía, yo también. Yo los perdí, pero por malas decisiones. Pero esos 2 años que perdí, cuando compuse mi camino, Dios me lo regresó así. No lo siento. No pasó nada. Puedes estar 10 años en un mal camino, pero con 2 que andes con Jesús, te los puedes regresar. Muchas de las adicciones comienzan con algo pequeño, muy pequeño. Algo que parece inofensivo, algo que parece que puedes controlar. Un traguito nada más para que no digan. Recuerdo que la primera vez que probé alcohol fue en una fiesta, algo así. La mentira del diablo, estamos bien estresados, mucha tarea, vayamos a la casa de alguien. Sí, vamos. Alguien lleva cervezas y empiezan a tomar y me pasan la botella y yo nada más la puse en mi boca para que no dijera nada y lo volví a dejar. Por el principio satánico de que no se quieren ir solos. ¡Ey! Nada más la besó, no tomó. Que tome, sí. Y el relajo. Y yo dije, nada más, ahorita para que no me molesten voy a tomar un traguito. Ese traguito se convirtió en 2 años. Porque cuando vas pasando tu límite dices, bueno, ya pasé este límite. Bueno, pues ya hice esto. No, pues ya hizo el otro. Todo comienza con algo inofensivo, algo que parece que puedes controlar, pero no podemos. Me gustaría que se pusieran de pie. Y les lanzo la pregunta, ¿a quién van a servir? Porque tienes que servir a alguien. No puedes estar sin servir a nadie. A tu carne y sus pasiones, o a Dios y su espíritu. La decisión parece obvia, pero no es algo que se dice. Es algo que se hace todos los días. Todos los días decidimos decirle sí a Dios y no a nuestras pasiones. Decidimos decirle sí a Dios y no al Espíritu Santo y no a nuestra carne. Te repito, no puedes entregarle a Dios algo que no posees. Si aún posees tu voluntad, deposítala en las manos de Dios y huye. Si alguien se siente atrapado en alguna dependencia o hábito destructivo, vamos a orar por ti. Si alguien siente que cierta situación lo está alejando de Dios, vamos a orar por ti. Pero necesitamos. ¿Qué noche acabamos de tener? Ahora no te vayas, que quiero dejarte una información. Tenemos actividades a lo largo de la semana. Martes tenemos Café y Verdad en punto de las 8 de la noche. Tenemos Café y Verdad de jóvenes, de adolescentes.
acuerdo a tu edad, también para tus padres, para tu mamá, en Café Verdad de Mujeres. Miércoles tenemos altar familiar. Ubica un grupo para que puedas ir con toda tu familia y leer la palabra de Dios. Viernes, no te puedes perder el programa Enfócate, conducido por mujeres. Sábado, si tienes hermanitos de 4 a 12 años, tráelos a Tabernáculo Kids a partir de las 10 de la mañana. Y a las 7 de la noche, de nueva cuenta, aquí con nosotros en Generación Extrema. El domingo, para cerrar la semana, tenemos 2 servicios generales a las 10 de la mañana y a las 7 de la noche. Recuerda, estamos ubicados en Avenida Belisario Domínguez entre Mina y Guerrero. Gracias.